¿Qué tal, nuestros amigos? De nuevo, iniciamos nuestro programa en compañía de ustedes y ahora tengo conmigo al pastor Henry Mogollón, al cual estamos muy agradecidos que esté con nosotros porque quisiéramos tratar algunos asuntos que sabemos que traen, pues, controversia, estudio entre el pueblo de Dios, principalmente, desde luego, en la Grey cristiana. Así es que, pastor Henry, siéntate bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Vamos a iniciar. Creo que tú tienes por ahí algunas preguntas, unas dudas que llegan o que tú sabes que existen. Pues sí, es que hay un tema interesante que es acerca de la fe y la gracia en cuanto a la salvación, ¿no? Así es. Y es que uno lee aquí en el capítulo 3 de Romanos que dice la justicia es por medio de la fe y bueno, habla de varios temas interesantes. Entonces la pregunta es, ¿realmente somos salvos por la fe o por la gracia? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Sabes qué? Me gusta que pusieras como base el capítulo 3 de Romanos. Uh-huh. En mi clase, en mis estudios de teología bíblica a personas que están en la maestría, en doctorado, yo les hago la pregunta. Y sabes que es muy difícil que contesten. Es que es una respuesta bastante difícil de dar. Y cuando yo les digo, porque luego se dan cuenta que yo estoy poniendo en duda. Y en cuanto se ponen, ven y vemos algunos versículos que vamos a ver, entonces abren los ojos y algunos lloran. Así, lloran, o sus ojos se les ponen rojos, de das, porque según lo que he visto y he platicado con ellos, y acabo de platicar con una gente muy especial, dice que le provoca algo, que se siente una diferencia de lo que es Dios al entenderlo de una manera que al entenderlo de otra manera. Bien, ¿saben qué? Yo te diría a ti, ¿cómo te gustaría a ti que Dios te salvara? ¿Mediante tu fe o mediante la gracia de Él? No, desde luego, mediante la gracia de Él. Porque A mí, personalmente. Ahora, pero la respuesta no la doy yo, la respuesta la das tú. No, pero ¿cómo te gustaría? Te respondo de nuevo que es por la gracia. Perfecto, pero ahora te voy a leer algo aquí y te voy a hacer la pregunta. Bueno. Dice, aquí llegamos a conclusión. Estoy en el 3.9. ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera, ya que hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito. Has de recordar que el capítulo 1 y el capítulo 2 habla de la situación, en cuál era la situación de pecado que se encontraban tanto unos como otros, ¿verdad? Pero continúo. No hay justo aún uno, ni siquiera uno. No hay quien entienda. Nadie que busque a Dios. Wow. Todos se han descarriado. A una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura, veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos, y no conocen la senda de la paz. No hay temor delante de sus ojos. ¿Estás incluido tú aquí? Desde luego. Yo también. Ahora, entonces te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo te gustaría que fueras salvo, por tu fe o por la fe, o por la gracia de Cristo? Por la gracia de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque es que nosotros somos tan imperfectos. ¿Sí? Bien, muy bien, sí. Sí, no, definitivamente somos pecado. ¿Con ese perfil? No pues, puedes, ¿verdad? No, con esa hoja de vida no hay nada que hacer. Muy bueno, ¿verdad? Y bien, y vamos a ver ahora, en primer lugar, rápidamente, una pequeña definición. Okay. Coexisten en la Biblia dos tendencias que vienen de la gramática de hace muchos años, no nomás en la gramática española. La voz activa y la voz pasiva. Se llama voz activa cuando la persona que la está motivando, que está expresando, él tiene el énfasis sobre lo que sucede. Se le llama voz activa. O sea, él mismo participa en la voz que se está diciendo, el mismo interlocutor. Okay. Pasiva es cuando otra persona ejecuta la parte activa y el interlocutor permanece pasivo. ¿Sí me explico? Entonces, ahora, en la Biblia
una tendencia que se llama justicia activa y justicia pasiva. Justicia activa es a donde el hombre toma parte de la justicia. Y la pasiva es que el hombre permanece pasivo y el que está activo es Dios. Eso prevalece. Y en el capítulo 3 es muy evidente. Incluso te voy a decir una cosa, pues digo que qué bueno que lo escogiste, porque yo pongo un ejercicio con el capítulo 3 y lo voy a volver a poner, ¿verdad? Y pónganlo ustedes ahí con ustedes. Vean el capítulo 3 del libro de Romanos. Vamos a continuar con el verso 19. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios, por hacer las cosas fáciles, ¿verdad? Por lo tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, sino más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado, de todo lo que está acá arriba, ¿no? Correcto. Ahora, pero sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Quiere decir, la mediación de la ley es una, la manifestación de la justicia es otra, paralela. ¿Sí? De la que dan testimonio la Biblia. La Biblia dice que van paralelas, no inclusives, no son inclusivas, o sea, ¿sí me explico? Sí. Entonces, esta justicia de Dios, aquí está la palabra clave, llega mediante la fe. Es decir, la justicia de Dios me llega por un conducto que se llama fe. Pero esa palabra fe tiene que seguirse traduciendo o observando de esa manera. Lo que pasa es que nosotros la malentendemos. Dios da el recurso de entender la justicia de Dios, que se llama fe. Y dice la Biblia que esa fe es un don que no proviene de nosotros. Y aún aquí también se va a explicar. Dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe. La justicia de Dios me llega mediante la fe, pero no la fe mía. Ahorita vamos a entender por qué. A todos los que creen, de hecho, no hay distinción. ¿Por qué? Porque todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe el conocimiento por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. O sea, el conocimiento me lo da la fe, que Dios tiene esa capacidad, pero no la motiva. Ahorita lo vamos a volver a ver, porque necesitamos ver bien este capítulo, el versículo 24. Pero por su gracia somos justificados como gratuitamente, mediante la redención que Jesús efectuó. Ese es el meollo del asunto. Sí. Esa es gracia pasiva. ¿Quién lo efectuó? Dios. Ahora, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe otra vez, para así demostrar su justicia. Ya lo habíamos visto. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De esa manera, de este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Entonces tú puedes decir, entonces aquí como que hay una contradicción. Es decir, Dios es justo por lo que Él hizo, pero lo que pasa es que la persona va a sentirse justificada porque tienes el reducto de la fe, de la confianza de lo que Dios hizo por su gracia. Déjame explicarlo de otra manera. Versículo 27. ¿Dónde entonces está la jactancia? Queda excluida. Pues jactancia puede ser, aquí yo tuve fe, ¿verdad? Tengo la jactancia de Abraham, yo tuve fe. No, dice. ¿Por cuál principio? ¿Por el cerraza de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios. Entonces Él justificará por la fe a los que están circuncidados mediante esa misma fe y a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. Entonces, si dice aquí que me llegue el conocimiento por lo que Dios hizo, y lo que Él hizo es, dice, por su gracia justificarme, por la redención que Cristo efectuó,
y que se tomó como un sacrificio de expiación. O sea, Él fue la paga del pecado. ¿Me expliqué? Correcto. Ahora, si Él es la paga del pecado, entonces a mí me llega en el momento de la cruz, porque aquí dice, mediante el que se pagó por su sangre. Entonces, ahí en la cruz se me confirma lo que Jesús ya quiso hacer, lo que ya hizo. Te diría yo, si se efectuara tu justicia en el momento en que tú crees, entonces quiere decir que en ese momento Cristo tendría que ser puesto en la cruz. No. No, porque dice que lo que hizo, lo hizo ¿qué? Perfecto, de una vez Y para siempre. Ya, correcto. ¿Ya? Entonces, muy bien, nosotros entonces malinterpretamos y se malinterpreta en cierta manera la palabra fe. ¿Por qué? Porque si te fijas, aquí hay un trasfondo judío que tiene que ver con la gracia activa y la gracia pasiva. Vamos a ir a Juan, al capítulo 3, al versículo 16, y luego después vamos a regresar otra vez al capítulo 5 de Romanos. Para dejar ahorita por terminar esta parte, para cerrar estos minutos, y después continuamos, vamos a ir a Juan 3.16. En Juan 3.16, ¿qué dice? Dice, porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Uh-huh. Aquí hay varios aspectos que hay que analizar. No perderse y tener vida eterna. Son dos cosas. Pero hay otra cosa. Que se toma como que tú pudieras salvarte por tu fe. Porque dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. ¿Sí me explico? Sino que tenga vida eterna. Entonces, para tener vida eterna, para no perderse, hay que tener fe. ¿Sí me expliqué? Sí. Y normalmente lo que se aplica la gracia activa. Yo soy el que voy a tener fe, sin pensar que la fe viene de Dios, como un don. ¿Me va siguiendo? Sí. Ahora, ¿a qué conclusión llegamos? No vamos a tomar nosotros la conclusión por ahorita, después vamos a continuar. Dice 17. ¿Cómo dice 17? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para ser salvo por medio de Él. ¿De la acción a dónde recae? En Él. En Él, no en el hombre. Ahora, volvemos a lo mismo. Si todo aquel en el que no se perdiera y tuviera vida eterna, pero dice el capítulo mismo, ya como resumen, el capítulo 3 de Romanos que estudiamos, ¿quién puede creer? Si nadie busca a Dios. Entonces quiere decir que no se está trabajando de que tú tengas fe porque tú no puedes tenerla. Entonces Él lo tuvo que hacer. Entonces ahí es donde se malentiende lo que significa la palabra fe. Además, en este pasaje no está hablando Cristo, está hablando Juan. Porque por el uso de los verbos podemos ver que la parte hasta el 21, yo creo, en realidad no es palabra de Cristo, son palabras de Juan. Porque el uso de los verbos es de otra persona que no es Cristo, sino del interlocutor. Entonces dice, ahora me doy cuenta que Dios dio a su Hijo único para que todos los que están en esa fe, en esa creencia en lo que Dios hizo, ¿verdad? Que Dios no envió al mundo sino para salvarlo por medio de Él. Eso es lo que a mí haga que no me pierda en la oscuridad. Y por lo tanto tengo vida eterna. Pero necesitamos comprender bien varias cosas. Número 1, ¿en qué idioma se escribió este pasaje? ¿En qué idioma se escribió originalmente? Originalmente. En griego. En griego. Al Nuevo Testamento casi todo es griego. Sí. Pero, originalmente, ¿de qué pensamiento viene? De pensamiento judío. El pensamiento judío. Podrías decir hebreos, aunque no es así, porque eran pensamiento más arameo, porque hablaban arameo. Oh, ok. ¿Me va siguiendo? Sí. Entonces, esos tenían ese concepto. El concepto hebreo, podemos decir así, para no confundirnos, y que está trasladado con palabras griegas. Pero ¿sabes tú que hay diferentes formas de pensar? Sobre todo, la manera en que recae sobre la voz activa y sobre la voz pasiva al trasladar de un idioma al otro. ¿Me va siguiendo? Sí, porque dije, una cosa es el idioma con que se escribió original, pero otra cosa es en el que se pensó y se dijo.
Por eso es que hay muchas cosas que a veces no comprendemos. Sí, está puesta en el griego. Y creemos que por el pensamiento griego solucionamos el problema de la traducción, pero no, hay que entender el pensamiento hebreo-arameo, ¿sí? Semítico. Correcto. Entonces, si tú lo entiendes, ahora dices, oh, espérame, y aclaro, fíjate, entonces Pablo, como conocía esas dos, porque él hablaba los dos, un revés, porque él habla latín, dice, porque Dios no envió al Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Entonces quiere decir que Juan corrige, y Juan tiene mucho pensamiento paulino también, porque acuérdate que esto está escrito en el año 94, este evangelio. Entonces dice, ahí te das cuenta que nos salvamos por medio de él. Entonces quiere decir que la fe es únicamente el conocimiento de lo que Dios hace. ¿Sí me explico? O sea, la voz activa. Que Dios formó el mundo, por ejemplo, si nosotros lo vamos a Lucas capítulo 19, dice, porque yo no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. O sea, yo vine a buscar y salvar al que se había perdido. Y en el capítulo 3 de lo que estamos estudiando de Romanos, no, es que tú no te puedes ni tener fe, o sea, la fe humana, sino que tienes que conocerlo por ese don de la fe que yo te doy. Y eso es lo que trata el Evangelio. Pero tenemos que entender esas posiciones de las voces, ¿verdad? Que, por ejemplo, aquí la voz activa, porque Dios es el único para todo aquel que él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dijeras tú, pues hay que tener fe para creer. Así se cree en el idioma actual. En términos generales, sí. Pero si te vas al 17, pero espérate, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Entonces ahí te da el sentido de la voz pasiva. Dios es el activo, el ser humano es el pasivo. Vino a salvar al que no podía salvarse, también es en el capítulo 3 del libro a los romanos. Pero ahí Pablo sí te explica, porque lo conoces mediante la fe, lo conoces, pero no lo provocas por la fe. Déjame, por último, ya últimamente decirte, por ejemplo, si nosotros, al momento de creer, entonces en ese momento Dios se va a la cruz para poder tener vida eterna. Ya te he hecho más o menos esa pregunta, pero sí me expliqué, ¿verdad? Si fuera en el momento que tú crees, en ese momento pondrías a Jesús en la cruz. Pero él ya fue en la cruz hace 2000 años. Uh-huh. Entonces quiere decir que no viene por mi fe de ahorita. No. Viene por su fe de hace 2000 años. Así es. Pero ahora, y el libro de los Efesios, en el primer capítulo, nos habla de otro tiempo de la fe. Dice, ¿desde antes? ¿Desde qué? De la fundación del mundo. ¿Ya? ¿Te parece que le dejemos aquí un momentito y retomamos en el siguiente capítulo? Bueno. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Y qué te parece si seguimos explicando en el próximo? Perfecto. Alabado sea Dios. Así que tengan todos ustedes un lindo día, que sean bendecidos en todo. Acuérdense que este es un programa hecho especialmente para ti. Bendecidos.